8, el versículo 4. Esta palabra tiene un antecedente personal y la he tomado en esta mañana como una palabra personal y tiene un antecedente personal. Quiero y oro a Dios que esta mañana esta palabra sea para cada uno de nosotros, que usted la pueda aplicar a su vida. Hechos capítulo 8, el versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Este es un relato cierto y sigue sucediendo hoy en el mundo. Dios ha cambiado en este tiempo algo, no la forma de Él, porque Él no cambia. La Biblia dice: hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, pero cambian las formas. Hace algunos años Dios usaba evangelistas, especialmente las iglesias eran muy bendecidas por estos hombres y mujeres de Dios también, y entonces había que hacer un gran esfuerzo. Había que hacer un gran esfuerzo en todo sentido para poder sostener una semana, 15 días de labor espiritual, y era un impacto. Nosotros teníamos una iglesia pequeña en el Líbano y en ese tiempo se usaba mucho eso. Entonces le oramos a Dios, le pedimos a Dios su respaldo, su ayuda en todo, y con dificultad casi no nos dan el permiso para estar en un lugar abierto, eso se hacía al aire libre. Y entonces fuimos, éramos más o menos 50 en la iglesia, pero esa primer noche fueron, a pesar de que perifoneamos en todo el pueblito, colocamos volantes, estuvimos como un mes orando con la iglesia, ni siquiera la gente de la iglesia fue. ¿Sabe cuántas personas hubimos en un sitio grandísimo? 15 personas, y los que iban con el evangelista. Mi esposa, este servidor, mis hijos estaban muy pequeños, Lice Andrea no había nacido. Pero nosotros estábamos seguros que Dios quería que hiciéramos eso. Y orábamos a Dios. Fue un poquito duro, decepcionante. Iniciar una actividad que era por una semana y ni siquiera fue la gente de la iglesia. Oramos a Dios, siguiente noche fue un poquitico más, unas 35 personas. Pero se acercó una jovencita a burlarse, una niñita de 12 años. Se acercó a burlarse. Finalizando nuestra reunión, esa jovencita se acercó llorando y dijo: yo me acerqué a burlarme, pero tengo un problema, sufro de asma crónica y de rinitis desde niña. Mis padres me han pagado los tratamientos que se puede, pero no he recibido remedio. Pero cuando me acerqué aquí a burlarme, sentí un fuego, sentí un calor y puedo respirar bien. El predicador dijo: ¿cuántos años tienes? Ella dijo 12. Le dijo: si es verdad lo que estás contando, te espero mañana con tus padres. Y no la dejó hablar más. Al otro día
Esa jovencita era de una familia muy prestante en ese pueblito. Y estábamos en un alto y las cornetas eran cornetas en ese tiempo, se oían lejísimos. Y ella fue con su mamá, con su familia, y comenzaron a testificar, y el predicador le hizo algo, como no soy capaz de hacer la prueba que él hizo. Le dijo, bueno, si tiene sus cornetes destapados, sople aquí, tome aire y sople. Y eso sonó como así, por la nariz. Y ella dijo, yo no podía dormir. Anoche por primera vez dormí y puedo respirar normalmente. Eso fue un impacto. ¿Sabe cuánta gente había la tercera noche? Más de 5,000 personas. Y Dios comenzó a hacer esto. Nosotros queremos eso. ¿A usted no le gustaría eso? Que Dios empiece, que sea espectacular. Mire, la Biblia dice que la gente estaba asombrada, estaban alegres, felices, unánimes, todos atentos. Dice oyendo y viendo. ¿Qué dice su Biblia? Oyendo y viendo. ¿Qué? Oyendo y viendo, ¿qué? Oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe predicaba un evangelio, pero ese evangelio era respaldado totalmente por Dios, porque dice que de una manera sobrenatural muchas personas que eran conocidas eran liberadas, los demonios salían dando alaridos, cojos, paralíticos eran sanados. Bueno, era un impacto. Nosotros queremos eso. Todos los cristianos quieren eso, pero no quieren el proceso. El asunto es que el primer paso para esta bendición es tomar muy en serio lo que el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés. ¿Lo recuerdan? Él dijo a la multitud que estaban unos confundidos, asombrados, ¿cómo es que los oímos hablar? Ese fue mi tema, usted puede repasarlo, está en el YouTube y está en el Face. ICC Armenia El Shaddai. ICC, ¿no? 2 veces C. Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai. Entonces usted puede repasar allí. Fue tremenda la enseñanza que tuvimos ayer. Ayer la repasaba, el domingo, perdón. Ayer la repasamos y fue una bendición si usted la toma en serio. Una de las cosas para recalcar es que el apóstol Pedro, cuando ellos le dicen, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Él les dice, mire, tienen que arrepentirse, tienen que recibir a Jesucristo porque ellos no lo aceptaban, bautizarse en el nombre del Señor Jesús porque ellos no lo aceptaban y recibirán el Espíritu Santo. ¿Recuerda por qué les dice él? Porque para ustedes es, a ver, no me obliguen a la mamá con la, a ver, ¿para qué? ¿Para ustedes qué? Para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces Él les hace énfasis. La promesa del Espíritu Santo de Dios es para ustedes. Entonces todos tenemos que entrar en el anhelo de ser bautizados en el Espíritu Santo y que toda nuestra iglesia lo sea. Y dice que no es para nosotros nomás, es para nuestros hijos y es para los que están lejos, para los que el Señor nuestro Dios llame. Hay que tomar en cuenta ese propósito. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no es para unos y para otros no. No es para estos y para aquellos no. Es para todos los que nuestro Dios llame. Es la promesa. Para ver esta bendición, nosotros tenemos que saber que primero hay que hacer ese propósito de buscar el bautismo en el Espíritu Santo insistentemente, con paciencia, con determinación, con insistencia. Y bueno, dijimos tantas cosas que es bueno que usted las repase. Pero este hombre que fue usado
viene de un momento muy difícil. Si usted mira el capítulo 7 y el capítulo 8, la iglesia había pasado no solamente por ese momento bien bonito de que se convirtieron más de 3,000 personas y que había tanta abundancia de gente que se convertía y gente bien determinada. Porque a veces en una iglesia, a pesar de que todos los pastores luchamos por eso, la iglesia sigue siendo muchas veces como la dibujó alguien en el pasado. Le dijeron, ¿a qué se parece la iglesia? Y él dijo, a un bus urbano. Se sube mucha gente, pero se baja mucha gente. ¿Por qué pasa eso en un bus urbano? Porque tiene una ruta y unos van para allí y otros van para allá. O sea, no todos van para el mismo lado. Y hay unos que se suben al bus, no sé si a usted le pasa como a mí, pero ya no. Cuando yo era muchacho, yo llegaba a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, y yo miraba si había transporte urbano y me subía en cualquier transporte. A mí no me interesaba llegar a ninguna parte, me interesaba conocer. Entonces yo le preguntaba al conductor, ¿este me lleva y me trae? O uno me decían, sí, este da la vuelta. Ah, bueno, mejor, ese me gustaba más, porque no pagaba sino un solo pasaje. Otro me decía, no, usted llegamos a, ¿para dónde va? No, es que era difícil, eso no lo entendían, es que yo quiero es conocer. Entonces ellos me decían, no, pues usted se baja en tal paradero y ahí tiene que volver a pagar para volver a hacer la ruta. O de ahí sale para otra ruta. Había unos conductores que perdían el tiempo explicándome eso. Entonces una persona en lo espiritual a veces no tiene visión, no tiene objetivo. Simplemente va a la iglesia para que Dios le bendiga, para que Dios le dé un empleo, para que Dios le sane de una enfermedad, para que Dios le dé tranquilidad en el alma. Pero no tiene el propósito. El primer propósito por el que usted busca a Dios es por la plenitud de la salvación de su alma. Ya Jesucristo pagó el precio. No hay nada más que añadir. Recuerde que Él dijo, todo está cumplido. Ya todo está hecho. Pero estamos en la tierra y vivimos luchas. Entonces mire lo que pasó. Se levantó un celo. Creemos firmemente que fue Satanás el que levantó ese celo. Y los apóstoles fueron perseguidos. Se levanta un hombre lleno del Espíritu Santo y entonces lo matan. Lleno del Espíritu Santo y lo matan a pedradas. Y la iglesia que estaba en ese avivamiento tiene un proceso. ¿Sabe qué pasó? Resulta un hombre llamado Saulo de Tarso. La Biblia se centra en él, pero hay muchos como Saulo de Tarso. ¿Sabe qué hacían? Discúlpeme, dramatizo. Llegaban a su casa, ¿usted es fulana de tal? Sí, señor. ¿O usted es fulano de tal? Sí, señor. ¿Usted es verdad que va a la iglesia cuadrangular El Shaddai? Sí, señor. ¿Usted se va a meter en eso? Entonces muchos decían, no, yo voy a acompañar a la abuelita. La abuelita es la que va por allá, yo voy y la acompaño a la viejita. Bueno, le prohibimos que vuelva allá. Bueno, señor, pero no me vaya a hacer nada. Otros se paraban firmes, sí. Yo sí voy a la iglesia cuadrangular El Shaddai. ¿Y por qué va usted? Porque recibí a Jesucristo, porque Él ha sido bueno conmigo. Usted está dispuesta a renegar. Y algunas de ustedes, mujeres que tienen su pelo tan bonito, eso le gustaba al apóstol Pablo. Pero para agarrarlas del pelo y arrastrarlas por las calles, para decirle, ¿va a renegar de su fe o no? Y a muchos los hizo renegar. Entonces ellos tuvieron una inspiración diabólica. ¿Sabe cuál fue la inspiración diabólica? Diga conmigo, aislar. La inspiración diabólica del diablo, acuérdese que el que es nuevo todas las mañanas, pero no cambia en esencia, es Dios. El diablo es el mismo, pero viejo, anticuado y mañoso. No cambia. Él no puede cambiar. Él se muere por saber qué es lo que Dios va a hacer, pero él se queda asombrado cuando ve lo que Dios hace con un joven, con una señorita, con un hombre de edad avanzada,
con una mujer de edad avanzada. ¿Qué necesita Dios? Que usted le crea y que se meta a buscarlo para Él tocar el mundo a través de usted. ¿Me escuchó? ¿Qué necesita Dios? Que usted se atreva a creerle y a permitir que Él toque el mundo a través de usted. Dele un aplauso a Jesús de Nazaret. Pero esa táctica maligna, aplíquela como usted quiera, es aislar. Entonces ellos dijeron, por eso sabemos que este no era el apóstol llamado Felipe. Dijeron que los apóstoles no se muevan de Jerusalén. Yo me imagino que a ellos les pusieron hasta vigilancia. Y dijeron, a esto los vamos a encerrar, los vamos a aislar. Y toda la gente que insista que no reniegue, se tiene que ir. Y los esparcieron. Pero este hombre llamado Felipe llegó a Samaria. Y lo que había en él, la formación que había en él, afloró. Llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio. Y Dios lo respaldó con un poder especial, sanando, liberando, haciendo que cientos, miles de personas hicieran su decisión por el Señor Jesucristo. Dios quiere que usted y yo tengamos en cuenta esta palabra. Por favor, ayúdeme mirando allí en su Biblia, en el libro del profeta Isaías. Nosotros se nos fue la luz. Entonces yo invité a los hermanos de Providencia que se conecten. Si están conectando, qué alegría, qué bendición. Aquí me está fallando esto, pero allá se nos fue la luz, entonces no pude leer muchos textos. Pero miren lo que dice el libro del profeta Isaías. El capítulo 54. El capítulo 54 del profeta Isaías. Miremos lo que dice rápidamente. Isaías, el capítulo 54. No quiero hablar del contexto, es interesante que usted lea el contexto, pero yo no quiero hablar de él, porque esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mire cómo dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Hasta aquí es bonito, ¿no? Hasta aquí es muy bonito. Y todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere. Todos quisiéramos poder llegar a una ciudad y predicar el evangelio y echar fuera a los demonios y sanar los paralíticos y que vayan y nos toquen, porque esa es nuestra bendición. Pero mire lo que pasaba aquí. Dios dice: quiero eso. Quiero que ustedes tengan una multiplicación. ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? Es a nosotros que nos corresponde el versículo que sigue. ¿Qué quiere Él que haga usted? Mírenlo. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Todo lo que sigue es bien interesante. ¿Qué dice Dios que tenemos que hacer nosotros? Ensanchar. ¿Dónde empieza según la Biblia? Nos lo predicó nuestra pastora el domingo pasado. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza la escasez? Primero dijimos, el enemigo quiere aislar.
Y luego Él quiere oprimir con una escasez. Pero ¿dónde comienza la escasez? En la mente, en la forma de creer. Él dice que quiere que usted y yo ensanchemos el sitio de nuestra tienda. Es decir, tengamos la visión de la multiplicación, del crecimiento, del respaldo, de la maravilla de Dios obrando en medio de nosotros. No se permita un corazón apocado. ¿Sabe qué significa un corazón apocado? Significa la posibilidad de apartarnos de Dios, de dejar de creer, de dejar de soñar. Ensanchar el sitio de nuestra tienda significa empezar a creer que el Dios en el cual creemos ha hecho todas las cosas que hoy vemos, de lo que no se veía. Si usted es un cristiano ya avanzado en años, o si es muy nuevo también lo invito, pero con madurez. Busque un poquito la historia de Eduardo Cañas. A ver si siempre fue el pastor de multitudes que soy. Busque la historia de Ricardo Rodríguez. Busque la historia de Satirio dos Santos. ¿Cómo empezaron? No voy a usar tiempo, no es perder, es porque no tengo tiempo. Pero ilustrativo mirar en cada uno de ellos, aún en esta ciudad, en esta hermosa iglesia, con todos los problemas que hemos enfrentado. Averigüen la historia de esta iglesia, cómo comenzó. Dios dice, yo hice lo que se ve de lo que no se veía. A mí me visitó un pastor en Armero. Y ese pastor era de una iglesia grande ahí en Armero, pero él vivía molesto conmigo, no sé por qué. Pero él vivía molesto conmigo. Me tocó la puerta y me dijo, ¿usted es el pastor de la Cuadrangular? Sí, señor, yo soy, para servirle. Yo soy el pastor. Le dije, yo lo conozco, hermano, bienvenido, qué agradable tenerlo por aquí. Me dijo, yo quería decirle una cosa. Dígame, pastor, ¿a usted no le parece que usted sobra aquí? ¿Por qué sobro aquí? Porque aquí ya estamos nosotros, la gran, la gloriosa. Bueno, pastor, no se preocupe. Usted conoce la Biblia, casi se me dicen por ahí, se me embejuca. ¿Cómo? Yo diciéndole a un pastor que sí conocía la Biblia. Todos los pastores conocen la Biblia porque espero que usted que no es pastor la conozca. Y si no, ahí la tiene. Y si no, el hermano William le dice dónde la consigue. Hay baratas y caritas, ¿no? De acuerdo a cómo usted aprecia su vida espiritual, gaste plata en una Biblia buena, hermano. Que en este tiempo compramos el celular más caro, pero la Biblia sí la más barata. No, compremos una buena letra, buena pasta, que usted diga, yo aprecio mi vida espiritual, mi Biblia me valió. El William me dijo hace 8 días, me dijo, esta es, pero yo tengo una muy buena en la casa, si no la usa voy por ella. No, él ha sido muy buena gente. Él me regaló una vez una, ¿se acuerda? Una muy buena, pero ya muchos años, hermano, ya hay que cambiarla. Bueno, entonces este pastor me dice, ¿cómo así? Le dije, sí, ¿usted ha leído la historia de Gamaliel? Me dijo, sí. Le dije, tome esa palabra. Si esto es de Dios, usted no tiene que hacer nada, esta iglesia se va a acabar. Pero si esto es de Dios, usted está luchando contra lo de Dios. Ay, no, hermano, no. Claro. Si nosotros somos de Dios, ¿quién tiene que estar convencido de que somos de Dios? ¿Quién? Pero no me diga con esa timidez que me pongo a llorar. ¿Quiénes tienen que estar convencidos que somos de Dios? Nosotros mismos, usted. El ensanchar tiene que empezar aquí y aquí. Dios nos llamó, Dios nos ha prometido y Dios nos va a cumplir. Porque si lo ha hecho y lo hace en otras partes, Él lo hará. Hará que se vea lo que no se ve por la fe en su palabra. Ensancha el sitio de tu tienda.
y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Esto es como la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dijo: es para ustedes, es para sus hijos. Tienen que buscarlo, tienen que quererlo, porque es para ustedes. Ahora estamos en el tema que pasan por un momento difícil, y Felipe es de los que es esparcido. Pero él llega a Samaria y lo que hay en su corazón empieza a aflorar. Porque en las circunstancias buenas y en las circunstancias malas va a aflorar lo que hay en su corazón. A usted y a mí ya no se nos puede aplicar. Tal vez comenzando así: ay, hermano, qué pena, fue que se me salió. Si se le salió es que, ¿por qué? Porque eso es lo que hay por dentro, ¿o no? Si se le salió es porque eso es lo que hay por dentro. Entonces usted tiene que empezar a pedirle al Espíritu Santo que le ayude. Esa será nuestra próxima clase, a hacer su obra primero en usted, a llenarle, a bautizarle, para que usted cause ese impacto, para que usted bendiga a la nación, a la ciudad, a la familia. Entonces Felipe llegó allí y comienza a aflorar la formación que hay en él. ¿Sabe dónde se formó Felipe? No el apóstol, el evangelista, después conocido como el evangelista. Por ahora permítame decirle simplemente el servidor. Porque hace 8 días dijimos que ese tema que nos ha hecho daño, ay, mis hijos espirituales. Y entonces muchas personas, hay hombres y mujeres muy buenos y gracias a Dios por ellos, ¿cierto? Porque cuando usted ha hecho una obra buena, Dios le recompensará, Dios le bendecirá. Pero cuando el enemigo ha metido, recuerde que él dice, es aislar y apocar la visión. Él dice: usted no es del ministerio, usted tiene su propio ministerio. Entonces usted tiene sus hijos, y algunos hermanos dicen mis padres espirituales, pero nosotros decimos los servidores de Dios por medio de los cuales yo he creído. Y cuando usted haga mucho para Dios, diga: solamente he hecho de servirle a Dios. Y aún puedo decir: soy un siervo inútil, porque lo que me dijo Dios que hiciera, eso hice. Pero ¿cómo comenzó la formación de este hombre llamado Felipe? ¿Alguien se acuerda? Como la iglesia empezó a crecer, entonces el enemigo no se quedó quieto. Comenzaron a llegar, yo dije alguna vez en una enseñanza que eran aproximadamente, si ustedes me permiten, 8,000 personas. Y comienzan los problemas. Hubo una intención de buen corazón que nunca la predicó Dios, nunca la predicó Jesús, nunca la ordenó Jesús, pero que por el buen corazón de la gente de Dios se hizo costumbre. Y aunque no era una norma, se convirtió en una norma. Algunas personas pudientes económicamente dijeron: en la iglesia hay mucha gente necesitada, y comenzaron a vender sus bienes, a llevar sus dineros a los apóstoles y a decirles: esto es para la gente necesitada. Me imagino que daban sus diezmos, sus ofrendas, porque la Biblia no declara todo eso, pero dijeron: esto es para ayudar a los pobres y a los necesitados. Entonces imagínense lo que hizo Satanás. Se levantaron los griegos, ¿me permiten y parafraseo? Dijeron: ¿cómo le parece? Todos estos apóstoles son judíos, y a los únicos que ellos ayudan es a los judíos.
A las viudas nuestras no les quieren ayudar, nos hacen discriminación y comenzó a haber un desacuerdo en la iglesia. Gente buena, gente que debía servir a Dios, el diablo les mete esa misma idea. ¿Por qué en la iglesia no le ayudan? Y a mí hasta me dio risa alguien que dijo: oiga, pastor, usted debía de partir los diezmos con los necesitados. Casi que le digo, si no por no ofender, le dije: pues deme sus diezmos y los repartimos entre todos los necesitados. Porque el que tiene esa idea a veces no diezma, pero se le ha metido que los diezmos de la iglesia es para ayudar a los necesitados. ¿Eso es una norma bíblica? No. La Biblia dice que hay que dar para Dios, dar para el pobre y cumplir las obligaciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dónde comenzó la formación de este hombre? En medio de un problema. Hubo esa murmuración y los 12 apóstoles, porque recuerdan que ellos nombraron a uno llamado Matías, que dijimos que era la bendición de Dios. O sea, pedí el permiso que ustedes me permitiera creer que usted era Matías, que no fue de los apóstoles, pero es nombrado entre los apóstoles, y que usted realmente es un regalo de Dios para la iglesia. Entonces se reunieron los 12 y ellos dijeron: tenemos que atender este asunto porque la iglesia se nos va a dañar, se va a dividir la iglesia, hermano. Y yo me imagino que todos ellos, no estaba Pablo todavía, pero todos ellos dijeron: vamos a hacer lo que haya que hacer. Es que esto es tan delicado, la gente está tan dolida, la gente está tan complicada, que esto hay que saberlo manejar. ¿Y quién mejor que nosotros? ¿Me permite seguir especulando? Pero como todo lo que hacemos en la obra, tenemos que orar a Dios. La gente dice: un pastor no hace nada. Y puede que usted mismo también diga: el pastor es gordito porque no hace nada. ¿Ah? Yo tengo hasta familiares. Hace algunos años atrás, alguien de mi familia dijo: oiga, Alfonso, pero usted se conserva jovencito. Mentira, ¿y estas canas qué? Pero ellos dijeron: usted se conserva bien, casi no ha cambiado de cara, es lo mismo. Uy, qué piropazo, nada. Y entonces vino otro familiar y dijo: pero es que, ¿qué? Si no trabaja ni hace nada. Nuestra familia piensa que no hacemos nada. La iglesia muchas veces piensa que los pastores no hacen nada. Pero cuando ellos se fueron a orar a Dios, Dios les dijo: mire, la iglesia tiene que mantenerse, pero para que se mantenga, ustedes tienen que seguir dedicados. ¿Alguien se acuerda? ¿A qué? Pero déjenlos saber si ellos saben, es que no sé si ellos saben. Ustedes se tienen que dedicar a la oración. Los pastores, si usted sirve algún día, hermano, créalo que si nos da la confianza, pero para que lo haga, mire, estas son las peticiones: por los hogares, por el trabajo, por la salud, por el negocio, por la familia. Estas son las peticiones de la iglesia. Queremos que Dios bendiga a nuestra iglesia. Tenemos que orar por su vida laboral, claro que sí, porque usted tiene que trabajar. Tenemos que orar para que Dios le abra puertas y le dé un trabajo bueno. Tenemos que orar para que Dios bendiga su negocio, para que bendiga su familia. Tenemos que orar para que usted se convierta de verdad y no siga por los laditos ahí, porque así por los laditos no sirve. Eso no sirve por los laditos, sirve es de lleno y recibir a Cristo y permitirle a Él ser el Señor de nuestras vidas. Los pastores tienen que orar. Pero ellos dijeron algo más: se tenían que dedicar a la oración. ¿Y a qué? ¿Y a qué? Al ministerio. Mire, la Biblia lo llama el ministerio de la palabra. No es que yo digo: Padre bueno y maravilloso, ¿qué predico? ¡Pim! Esto está bonito, esto está bueno. No, yo tengo que estar allí. Señor, ¿qué es lo que quieres que enseñe a la iglesia?
Señor, ¿qué es lo que tu iglesia necesita? Espíritu Santo, por favor, que lo que yo no soy capaz de compartir, tu presencia venga y los tome. Es más, tenemos que echar mano de una promesa de Isaías capítulo 55. ¿La recuerda alguien? Él dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Entonces los pastores tenemos que estar allí. Señor, dame la palabra, una palabra que venga de tu boca, porque no quiero que esa palabra vuelva vacía, sino que provoque el resultado que tú quieres. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sanidades, milagros, liberación, afirmación de la fe, crecimiento espiritual. Dios quiere empezar a hacer una gran obra en cada uno de nosotros. Entonces ellos escucharon al Señor. ¿Cómo así? Con ese chicharrón que hay ahí. Y Dios dice que no, que nosotros tenemos que seguirnos dedicando a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Ya me entendió qué hace un pastor? Pues si es serio. Si no es serio, el pastor dice, yo voy a orar por usted, y de pronto dice, ay, ¿por qué fue que dijeron que orara? Bueno, Señor, bendice a ese hermano que pide tanto. Sí, así hay gente que ora. Nosotros hicimos un plan alguna vez, y fue aquí, ¿no? Y vino una hermana, uy, ella sí era recursiva, se compró el globito ese que configura el globo terráqueo. Digo, pastor, es que a usted le falta visión. Teníamos 8 iglesias en ese tiempo, y yo dije, necesito un equipo que ore por la iglesia de Pereira. Necesito otro que ore por la iglesia del Dobio. Necesito otro que ore por la iglesia de Manizales, por la iglesia de Zarzal, por la del barrio San José, por la de Montenegro, cuando teníamos una iglesia bonita ahí, por la Isabela, y por la Soledad también estuvimos. Y no recuerdo en Circasia cómo se llamaba, Villa Noemi, en Circasia. Y hermano, a usted le falta fe, tenga visión, pastor. Y era interesante, escuchémosla. Y me sacó el globo terráqueo y dijo, yo le oro al Dios del cielo por la mañana. Y le dijo, Señor, y le pegó su toque hacia la bola esa para que girara. Te oro por el mundo entero y por todos los hombres y mujeres que te aman. Amén y amén. Oiga, nosotros somos bien raros, ¿cierto? Pero no todos, algunos. Usted sí es una gran persona, ¿cierto? Que si usted me está entendiendo la enseñanza. Entonces, el ministerio de la palabra y la oración específica, concentrada, con visión. Señor, queremos alcanzar esta bendición, queremos hacerlo, Dios. Y este hombre fue escogido. Ellos dijeron, Dios nos dice que de los mismos que hay aquí, hay que escoger 7. ¿Recuerdan cuando prediqué eso? El número 7 es símbolo de ¿qué? Plenitud. De aquí mismo, 7 hombres. ¿Qué tenían que tener? Ustedes no. ¿Qué tenían que tener esos 7? Bueno, esa era una. ¿Qué más? ¿Qué más era? A ver, miren la Biblia en Hechos capítulo 6. Y los veteranos, quieta. Ustedes dos no. Sellos. Que no, pero no aguanta, ¿no? Entonces tenía que ser ¿qué? De buen testimonio, número 1, buen testimonio, número 2, llenos del Espíritu Santo, número 3, sabiduría. Oiga, ¿no es suficiente ser lleno del Espíritu Santo? Yo puedo decirle sí y no. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Gálatas, en la epístola a los Gálatas, usted escucha una palabra escalofriante. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, les dice, ¿cómo es posible, hermanos, que ustedes empezaron por el Espíritu y ahora están terminando en la carne? Mucha gente comienza en el Espíritu, termina en la carne. Entonces es importante. Aquí empezó la formación de este hombre. Era de buen testimonio. Tenemos que mirar qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos a guardar el testimonio.
Porque no somos perfectos, ninguno de nosotros lo es. El día que usted diga estoy perfecto, se convierte en el diablo. Sí, porque el diablo dijo, yo soy perfecto, yo soy hermoso, no hay nadie que alabe como yo y yo me merezco la adoración. Yo me siento en el trono de Dios como Dios. Y Dios vino, lo miró y él le habló a muchos ángeles y la tercera parte, uy, qué miedo, ¿no? La tercera parte se empezaron a adorarlo. Y Dios lo echó del cielo, del tercer cielo. Le dio el dominio en la esfera celeste y él vino y acabó con la tierra. Y Dios dijo, le voy a demostrar quién soy yo. Y tomó un poco de barro, sopló sobre el hombre y sobre la mujer y los hizo a su imagen y semejanza. Usted es a imagen y semejanza de Dios, sea hombre o sea mujer. Ese es el tema que hemos enseñado. Bueno, entonces allí empieza la formación. Ellos dicen, bueno, este hombre, pero 6 más, 7, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y comenzaron a tender las mesas. Pero esa llenura del Espíritu Santo hace que ahora este hombre, aquí apenas lo punteo, llegue a Samaria y no se le sube la mostaza. Cuando una persona empieza a ser usada por Dios, entonces me mira a mí y puede tener 2 soles, el sol bueno y el sol malo. Solamente voy a llegar hasta ahí. En términos bíblicos, ¿qué es lo que la iglesia ha enseñado que es el sol bueno? ¿Qué? Pero déjenlo saber si alguno de ellos sabe. ¿Qué es el sol bueno? El sol bueno es sometimiento, obediencia y lealtad. Pero no es sometimiento a lo que a mí un día, una mañana, soy como Petro. Amanezco y digo, no. Todo lo que está escrito en la Biblia y lo que no está escrito en la Biblia, hermano, no haga caso. Así sea yo, así sea mi esposa, así sea un ángel. Si está en contra de la Biblia, no hay que hacer caso. Sometimiento a lo que se nos dice por la palabra de Dios. Obediencia a los principios espirituales. Lealtad con nuestra iglesia. No nos queda espacio para hablar. Hay otro sol que es malo. ¿Sabe cómo se llama? Soberbia. Olvido. Nos olvidamos de que Cristo nos libertó y que Cristo es el que merece el honor y la gloria en lo que hacemos. Y en vez de ser una ayuda, nos convertimos en una lima para la iglesia. Le echamos lima a la iglesia. Dañamos la iglesia. Recuerde que hay un sol bueno y un sol malo. El sol bueno, sometimiento, obediencia, lealtad. El sol malo, soberbia, olvido y convertirnos en una lima para la iglesia. O sea, dañamos la iglesia. Este hombre está allí. Hay ese avivamiento y entonces él dice, voy a mandar a Jerusalén a decir lo que Dios está haciendo. Sometimiento bueno. Apóstoles, aquí está todo lo que Dios ha hecho. Necesitamos que vengan y nos confirmen y nos ayuden. Sometimiento malo o sol malo. Allá los están persiguiendo, por algo será. En cambio, mire a mí cómo me bendice Dios. Yo, ¿qué me voy a someter a los apóstoles que los tienen ahí encerraditos? El soberbio es tremendo. Dios quiere usar una persona y Dios la usa con 4 o 5 personas y ya sabe más que la pastora, aconseja más que el pastor y no tiene sometimiento. Pero este tiene sometimiento, este manda. Y cuando los apóstoles llegan, ellos no dijeron, ay, ¿nos permite enseñarle a la iglesia? ¿O qué dice usted? Porque usted es el papá de todos estos. ¿Ah? Ellos dicen, qué alegría. Pero a esta iglesia le falta. Quiero que usted mire, porque no me alcanza el tiempo ya.
¿A esta iglesia le falta? ¿Qué le faltaba a esa hermosa iglesia en Samaria? El bautismo en el Espíritu Santo. A esta iglesia le falta que sean bautizados en el Espíritu Santo. Empezaron a enseñarles, a ministrarles y los bautizaron en el Espíritu Santo. Este hombre le brillaba el sol bueno en ese tremendo avivamiento, y un ángel de Dios, me llama la atención que fue un ángel, no fue ni siquiera el Espíritu Santo ni Dios mismo. ¿Cómo le hablaría el ángel? No sé, por un sueño, por una visión, pero fue un ángel. Le dijo: deja Samaria y vete al camino desierto de Gazá. Vete allá. ¿Y sabe qué hizo? El sometimiento y la obediencia y la lealtad. Listo, Señor, para allá voy. Uno no puede tocar a una persona soberbia, que Dios la bendiga con 5. Mis hijos, mire, me van a tocar, hijitos, peguen el grito. Nosotros teníamos una iglesia, una de todas las que levantamos, y yo escuché al pastor, porque los chismes vuelan, a veces de parte de Dios y a veces de parte del diablo. Pastor Alfonso, ¿sabe qué dijo allá? Que él no tiene por qué hacerle caso a usted, porque para eso Dios lo está usando. Ah, bueno. Que usted tiene mucho entusiasmo y usted es muy bueno para enseñar, pero que usted de poder, solamente a él es el que usa a Dios. Eso no da rabia. ¿Sabe qué da eso? Tristeza. Porque ¿qué quisiera hacer Dios con cada uno de nosotros? ¿Cuánto podemos bendecir a miles de personas? De verdad, que conozcan el poder de Dios, sanidades, liberaciones, prosperidad. Y le digo algo, mi amado, mi amada, si usted hace la voluntad de Dios, si Dios ve que para que usted le sirva tiene que darle plata, acuérdese que Él es el dueño del oro y de la plata. Él le dará plata a usted para que le sirva, pero usted tiene que pasar por el curso. El curso de formación fue, primero, estar dispuesto a servir. Después, no asustarse con los dones, ni endiosarse con los dones. Y ahora fue tan bonita la lealtad de este hombre que el Señor le dice: vaya hacia un camino desierto. Y allá lo guía al famoso eunuco etíope. Uno a veces dice: no, pero ¿qué hago yo? El hermano ya tiene 10 ahí. Y si le digo que él debe de servir en otra parte, ¿será que me hace caso o será que no? Y uno dice: Dios, aquí vamos a probar si está formado. Pero a veces no hay necesidad de tanto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A Felipe nadie tuvo que decirle: oiga, el informe, por favor, el informe. Él mandó el informe. Aquí está todo lo que Dios está haciendo en Samaria. Y allá fueron los apóstoles muy felices y dijeron: esta iglesia es una iglesia hermosa, pero le falta el bautismo en el Espíritu Santo. Enseñaron y ministraron. La persona que no tiene esto no va muy lejos, y Dios quiere que usted vaya lejos. Puede que usted diga: no, pastor, yo no soy llamado a ser predicador. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Pero si usted es una persona de buen corazón, de pronto Dios dice: yo quiero tener una mujer, porque para Él no hay diferencia. Quiero tener un hombre que sostenga la iglesia, que sostenga las misiones. Le voy a dar dinero en abundancia, le voy a dar sabiduría, le voy a dar una empresa grande para que tenga recursos y pueda diezmar. Dios no es loco. Dios es más sensato que cualquiera de nosotros. Y Él dice: este hombre lo tengo para que él coja el 90. Le voy a dar un 90 sobreabundante para que su diezmo sea sobreabundante. Pero hermano, comienza Dios a bendecirlo a usted y usted comienza a creer que Dios se puede manipular. Dios, usted dijo que era el diezmo, pero tranquilo, Señor, yo también fui creyente.
y patiné con eso. Este mes no. Este mes le voy a dar tanto. El diezmo yo le cumplo el mes entrante. ¿Yo? Y el mes entrante le digo, Señor, qué pena con usted. Este mes tampoco. El otro mes. Y entonces por eso la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Dios puede usarnos a todos nosotros. Y nosotros queremos que esta sea una iglesia poderosísima. Que nosotros no tengamos problema. Hermano, se nos enferma el de mar. Varón, váyase para Tuluá. Y sabemos que lo va a hacer elegantemente bien. Con respaldo de Dios, con milagros, con sanidades. Y que Dios le va a dar a usted un corazón que tenga el sol bueno. ¿Saben cuál es el sol bueno? Ahora sí saben cuál es. Sometimiento, obediencia y lealtad. Todo esto bajo la unción del Espíritu Santo. Porque si usted no tiene los componentes de buen testimonio, de ser lleno del Espíritu Santo y sabiduría, usted puede empezar bien y terminar mal. Pero yo sé que Dios nos está dando esta enseñanza, es porque Él tiene planes grandes para nosotros. Colóquese de pie, por favor. Y la Biblia dice, no seas escasa. Ensancha el sitio de tu tienda. Refuerza tus estacas. ¿Sabe para qué se reforzaban las estacas? Para que el viento no viniera y levantara la tienda. Eso había que hacerlo bien. Eso es una determinación del corazón. Cuando usted empieza a servir, y más en este tiempo, empiezan los enemigos de la obra, y a veces son hombres y mujeres de la misma obra. Oiga, pero usted tanto que hace, ¿a usted le pagan? ¿A usted le pagan? Y entonces cuando la persona no tiene sus estacas bien reforzadas, no, yo no vuelvo a hacer nada porque es que a mí no me pagan. A mí ya me dijeron. ¿Cómo les dije ahora? Que decía alguien por ahí, pastor, usted debía de repartir los diezmos. Y yo de verdad, de corazón, casi que le digo a esa persona, pues hermanos, cojamos los suyos y los repartimos. No diezma nunca. Y cuando diezma 5,000. Para repartirlos entre todos. Ah, imagínense. Ni siquiera cogiendo los más pobres, ¿sí o no? Para repartir 5,000 entre tanta gente. No digas cuánto diezma, lo único que le interesa es a Dios, ¿oyó? A mí me ofende cuando alguien me pregunta, fulano de tal diezma, ¿a usted qué le importa? ¿Cuánto diezma? Metido. Eso es un secreto entre Dios y cada persona. Porque Dios no mira si usted diezma mucho o poco. Dios mira, su corazón. Eso sí le gusta a Dios, ver su corazón. Y Dios dice, sobre lo poco has sido fiel. Sobre lo poco has sido fiel. ¿Alguien se acuerda qué más dice Él? Sobre lo mucho te voy a poner. Eres fiel en ese diezmo tan poquitico, te voy a dar más. Y usted dice, Señor, eres bueno. Y algunos hacen como Colgate. ¿Ha oído la historia? Señor, tú has sido tan generoso conmigo, yo no voy a dar el 10. No. Yo te voy a dar el 20. Colgate empezó diciendo, era miembro de una iglesia, y empezó diciendo, Señor, yo veo tantos misioneros y tanta necesidad que yo quiero sostener un misionero, y Dios le dio la plata para sostener un misionero. Y él dijo, eso está bueno, voy a sostener 2. Y dijo, esto está bueno, voy a sostener 3. Y Colgate, así se llamaba él, el apellido. Él sostuvo la obra misionera en Escocia. Nosotros aquí en Armenia tenemos que ser fieles. Y él dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y si Dios no quiere que usted trabaje, sino que se dedique a la oración y al ministerio de la palabra, bienvenido, hermano. Dios jamás nos dejará con hambre. Él siempre nos bendecirá y nos respaldará, y será agradable ver
La gente endemoniada liberada, la gente enferma sanada, la gente pervertida siendo transformada, cambiada por el poder de Dios. Levante su mano y diga: soberano Dios. Yo no soy perfecto. Si eres mujer, dinos: no soy perfecta. Para yo no repetir, acomoda la oración a quien eres. Señor, pero en esta mañana quiero determinarme por tomar la unción, por tomar la promesa del bautismo del Espíritu Santo y por añadir, ayúdame Espíritu Santo, añadir a mi vida las dos características que son necesarias: el buen testimonio. Quiero tener buen testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia, en el negocio, en el trabajo, donde quiera que yo esté, que yo pueda ser esa luz que alumbra, que puede ser públicamente conocida, que nada me avergüence, que yo pueda decir: lo que hago, lo hago en la voluntad del Señor de la gloria. Y dígale: Señor, quiero sabiduría, porque sé que hace falta la sabiduría para hacer las